Hola y bienvenido a Sandbox. Hoy quiero comenzar a explicarte el segundo capítulo de nuestro libro Sistemas operativos monopuesto. Puedes encontrar el contenido íntegro del libro en el enlace que te dejo en la descripción. Este segundo capítulo se titula Componentes lógicos, representación de la información, y lo dividiremos en 7 bloques diferentes. Pero no te preocupes, porque en el vídeo de hoy solo hablaremos de los 4 primeros. Desde aquel primer ordenador basado en relés que creó George Stibitz en 1937 hasta los de hoy, todos comparten la misma idea: trabajar con elementos que pueden alternar entre dos estados. Por eso se llaman biestables. Esto se aplica a muchos soportes con características diferentes: si pasa o no corriente eléctrica por un punto, si existe o no un campo magnético en un lugar de la superficie de un disco, si un punto de la superficie de un DVD refleja o no la luz láser, etc. En definitiva, en un ordenador la información se codifica en función de dos posibles estados. Por eso, desde el principio, se acordó representar la información usando un sistema de numeración con dos valores posibles, el sistema binario. Lo habitual es que la presencia de tensión, luz, magnetismo se interprete como 1 y la ausencia como 0. A esto se le llama lógica positiva. Si le damos la vuelta al criterio, entonces usamos lógica negativa. No es ni mejor ni peor, es otro convenio. Recuerda, la unidad mínima de información en un ordenador es el dígito binario, binary digit, y en el día a día lo llamamos bit. Podemos decir que un dato es la representación cualitativa o cuantitativa de un valor. Puede haber valores de distintos tipos, como números, colores, textos, etc. Un dato aislado es irrelevante. Por ejemplo, si digo 48, no significa nada, no hay información. Puedo estar diciendo la edad de alguien, en años o en días, o las horas que tiene el fin de semana, o el dinero que llevo en el bolsillo, y aún debería concretar la moneda. Como ves, para que los datos sean útiles, debemos combinarlos. Por esto, decimos que la información es un conjunto ordenado de datos que representan entidades, situaciones o ideas, y que modifican el conocimiento que el receptor tiene de ellas. Una vez que los datos se organizan y se procesan, forman el componente fundamental de la información. Aunque los datos pueden ser de naturaleza muy diferente, hay dos formas básicas de representarlos. Numérica, para valores cuantitativos, formados por dígitos, con los que podemos hacer cálculos aritméticos. Y alfabética, para valores descriptivos, formados por letras y símbolos de puntuación. Cuando incluyen números, se entienden como caracteres y no para realizar cálculos aritméticos. Para que un sistema informático procese datos, deben almacenarse dentro del ordenador como una secuencia de unos y ceros. La secuencia será más o menos larga, según el dato. Por lo tanto, lo primero será establecer una correlación entre la representación humana y la representación dentro del ordenador. Si tenemos en cuenta que los ordenadores solo pueden representar números, está claro que deberemos convertir en número cualquier valor que vayamos a procesar: texto, sonido, imágenes, vídeo, etc. Además, la forma de representar la información dependerá de la arquitectura del ordenador, es decir, con el número de bits que se transmiten en una sola operación. Esto define el diseño de los buses, de los registros del procesador, de las posiciones de memoria e incluso del sistema operativo. El ancho de bits de una arquitectura se llama palabra. A modo de ejemplo, los ordenadores tienen una arquitectura de 64 bits. La Raspberry Pi tuvo 32 bits hasta el modelo 2B, las posteriores 64 bits. Los Arduino tuvieron arquitectura de 8 bits hasta 2012, y después 32 bits. A pesar de todo, hay un problema más básico. Los humanos utilizamos el sistema de numeración decimal, mientras que los ordenadores usan el binario. Por lo tanto, vamos a comenzar hablando de los sistemas de numeración. Pero antes de nada, ¿qué es un sistema de numeración? Pues básicamente, se trata de un conjunto de reglas y símbolos usados para representar valores. O sea, que el mismo valor puede escribirse de distintas formas, dependiendo del sistema de numeración, y al contrario, una misma representación puede valer cosas distintas, cambiando el sistema de numeración. Como ves en la imagen, podemos representar el mismo valor en varios sistemas de numeración, pero es posible que se necesiten más o menos dígitos según el sistema elegido. Así, para escribir 10 en decimal bastan 2 dígitos, y en binario hacen falta 4. Para nombrar un sistema de numeración, también se utiliza la palabra base, seguida del número de dígitos diferentes que emplea ese sistema de numeración. De este modo, el sistema decimal puede referirse como base 10 y el sistema binario como base 2. Por ejemplo, con un dígito en base 2 solo podremos representar dos valores, 0 y 1, pero con dos dígitos podemos representar 4 valores, de 0 a 3, y así sucesivamente.
Para saber cuántos valores podemos representar en un sistema de numeración, con un número de dígitos concreto, elevaremos la base al número de dígitos. Por ejemplo, en binario, para saber cuántos valores podemos representar con 8 bits, elevamos el valor 2, que es la base, a 8, que es el número de bits. El resultado es 256, que se corresponde con valores de 0 a 255. Si mezclamos números de bases distintas, indicamos la base como subíndice a su derecha, así se evitan confusiones. Tanto el sistema decimal como el binario, y muchos otros, son posicionales. Esto significa que el valor de cada dígito depende de él mismo y de su posición. Para explicarlo usaremos el número 327 en base 10. Como el 7 está a la derecha, representa 7 unidades. El 2, que está en la segunda posición, representa 2 decenas, es decir, 20 unidades. Y como el 3 está en la tercera posición, representa 3 centenas, que son 300 unidades. En definitiva, esto significa que los sistemas de numeración posicionales se rigen por el teorema fundamental de la numeración. Este determina que el valor del número corresponde con la suma de cada uno de los dígitos multiplicados por su base elevada a la posición que ocupa, teniendo en cuenta que las unidades ocupan la posición 0. Recuerda que la base, además de decir cuántos símbolos tiene el sistema de numeración, también determina el peso de cada símbolo según su posición. Ojo, no todos los sistemas de numeración son posicionales. Por ejemplo, el romano o el egipcio no lo son. Siguiendo esa idea, la expresión posicional del mismo número sería esta. Recuerda que cuando elevamos un número a 0, el resultado siempre es 1. Si el número tiene decimales, solo hay que continuar la inercia, restando 1 a la posición cada vez que nos movamos a la derecha. Por ejemplo, 327,41 se descompone así. Bueno, hasta aquí el contenido de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y activa las notificaciones. Así nos ayudas a seguir creando contenido. Yo soy Lucas y esto es Sambooks.